todos somos propensos a tener temblor en toda nuestra vida, ¿no? Que no dormimos y tomamos café y ya estamos temblando y decimos, ay, no, ya es Parkinson. Además, la dopamina no solamente implica en el estado de ánimo, también en el sueño, en la consolidación del recuerdo. Parkinson juvenil, eso sí es un factor de riesgo para que su descendencia haga estudio genético. Lo que más nos afecta en todas las enfermedades neurodegenerativas es dormir menos de 6 horas. Soportar que quizá me hable mal porque pues ya no tiene este control de impulsos. Entonces yo como cuidadora me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrada, obviamente me voy a enojar con los médicos porque no están haciendo que mi mamá esté mejor. Las opiniones y los comentarios realizados en este podcast son única y exclusivamente responsabilidad de quien las emite y no representan la opinión ni visión de Health Pharma Professional Research. Más allá de la ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Más allá de la ciencia, episodio número 5. Clau, bienvenida a este nuevo episodio de Más allá de la ciencia. Diego, muchas gracias, igualmente bienvenido. Un gusto estar aquí de nuevo otra vez. Mitad de temporada. Mitad de temporada y justamente en este mes que estamos en el marco del Día Mundial del Parkinson, vamos a hablar con la doctora Edith Carrión, quien es neuróloga. Doctora, bienvenida a Más allá de la ciencia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, poder hablar de este tema que es apasionante para un neurólogo y espero para la comunidad en general también lo sea. Ok, doctora, pues entremos en materia entonces. ¿Qué es el Parkinson? ¿En dónde caería en esto de las demencias o problemas de otro tipo? Uh-huh. Y ya iremos hablando como de qué tan presente está en México, factores de riesgo, claro, factores protectores e investigación clínica. Pero empecemos con lo general. Muy bien. Bueno, pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que principalmente hay una alteración en la sustancia negra. Sí, la sustancia negra, en fines generales, es una estructura interna del cerebro que se encarga de núcleos del movimiento. ¿Sale? Y en esta estructura hay una sustancia muy importante que se llama dopamina. No es la única que existe, pero es la más importante en esta enfermedad porque por varios motivos la dopamina se produce menos o está ausente. Entonces, a final de cuentas, este mecanismo nos genera lo que es la enfermedad de Parkinson. Cuando podemos tener esta condición en etapas como muy tempranas y que no dan tantos síntomas, o ya tener esta enfermedad en estadios más avanzados cuando la ausencia de dopamina es más evidente, y esto nos genera ya por lo general que el paciente acuda al especialista, ¿no? Que es como también algo importante que tocar de qué datos y de inicio temprano poder detectar, pero eso más o menos es lo que es la enfermedad de Parkinson. Y ahí mencionaste el tema de la dopamina. Y creo que la dopamina está como en el público en general, sí, muy claro, relacionada al tema del ánimo. Sí, o de, sí, que me falta dopamina, y no libero dopamina, y serotonina, ¿no? Que son creo que los dos más mencionados. Puede causar confusión, ¿no? Bueno, si a lo mejor estoy triste y tengo falta de dopamina, alguien dice, pues tengo más riesgo de desarrollar Parkinson. Entonces, ¿cómo se relaciona la dopamina con el tema de Claro. Bueno, aquí es muy importante mencionar que la dopamina sí es una sustancia un neurotransmisor muy importante en el cerebro, pero no tenemos forma de medirlo, ¿sale? Todos tenemos incluso esta idea errónea de que se puede medir por una muestra de sangre, por un estudio de imagen. Bueno, estudio de imagen existe, pero como de forma más quizá experimental, pero no porque todos tenemos que irnos a hacer el estudio para ver qué cantidad de dopamina tenemos. Es más que nada el efecto que tiene la dopamina en los núcleos cerebrales para poder generar movimiento y también otras acciones no motoras, ¿ok? La dopamina también tiene mucha relación con el centro de recompensa, que eso es porque las personas hablan que se sienten, que lo relacionan la dopamina de que están más felices, más tristes y demás, pero simplemente este centro de recompensa. Imaginemos que, no sé, ganamos un premio porque fuimos muy buenos en algo, ganamos un premio y ese ganar el premio nos hizo sentir muy bien, ¿no? Nos hizo sentir emocionados, que somos buenos. Entonces ahí es porque la dopamina está haciendo este circuito de recompensa. Hicimos algo bueno y eso algo bueno se traduce en que nosotros nos sintamos bien. Pero cuando no tenemos la dopamina en niveles adecuados puede
producirse que este ciclo de recompensa se haga patológico y poder tener problemas de comportamiento, poder tener problemas de control de impulsos. Entonces es más que nada como esta regulación de la dopamina en la cuestión no motora. Además, la dopamina no solamente implica en el estado de ánimo, también en el sueño, en la consolidación del recuerdo. Por eso el Parkinson también tiene relación con problemas de memoria, y no porque sea un tipo de demencia, sino por la patología de la dopamina y de toda esta vía dopaminérgica y demás neurotransmisores nos ayudan a consolidar como tal la memoria a corto y a largo plazo. El sueño también muy importante, cuestiones gastrointestinales, incluso la frecuencia cardíaca también tiene mucho que ver con niveles dopaminérgicos. Entonces la dopamina actúa a nivel sistémico y por eso la enfermedad de Parkinson nos da síntomas que nosotros llamamos motores y no motores, pero es simplemente por esta alteración dopaminérgica. En una persona sana, la dopamina siempre está en niveles óptimos, ¿ok? Se intenta estabilizar la dopamina y no hay forma como de medirla, que eso también es algo, bueno, que ya mencioné, pero es importante recalcar, ¿no? Que no puedo decir, ¿sabes? Tus niveles de dopamina están bien o están mal, no hay forma, desgraciadamente. Y ya empezaste a hablar entonces de los síntomas, cómo se ve el Parkinson y sobre todo, ¿cuándo sí podemos sospechar de Parkinson y cuándo no podemos sospechar de Parkinson? Aquí lo más típico son cuestiones del movimiento, ¿ok? Por los núcleos que están implicados, que son núcleos centrales que se encargan de la planeación del movimiento y también de la agilidad. Nosotros simplemente ahorita el pensar de cómo voy a mover las manos, de cómo voy a levantarme de la silla, ya es que el cerebro tenga ciertas vías para poder hacer estos movimientos de forma correcta y precisa. Entonces, con la enfermedad de Parkinson, estas vías se van perdiendo, se van haciendo más lentas. Entonces, de las primeras manifestaciones es lentitud. Sale en neurología, esta lentitud la llamamos bradicinesia, ¿ok? Pero al final de cuentas es lentitud. También podemos tener rigidez y de las cosas más típicas, el temblor. Sin embargo, curiosamente, no todos los Parkinson inician con temblor, ¿ok? De las cosas más comunes es esta lentitud del movimiento. Ver al paciente que está más lento, que sus pasos son muy cortitos, muy lentos, está muy rígido, o sea, los movimientos que hace son como si tuviera, se llama de rueda dentada, como los muelles, no sé si han visto cómo se va bajando un muelle, como poco a poco, así es como el movimiento que suelen hacer los pacientes. Y el temblor es un temblor también muy característico, porque todos somos propensos a tener temblor en toda nuestra vida, ¿no? Entonces a veces tenemos un poquito de temblor porque no dormimos y tomamos café y ya estamos temblando y decimos, ay, no, ya es Parkinson, ¿sale? Entonces ese tipo de temblor es el que tenemos que investigar. En Parkinson el temblor que por lo general se genera se llama de cuentamonedas. El paciente está como haciendo esto, es un temblor más rítmico, constante, en reposo, o sea, el paciente no está haciendo nada y está así con el temblor, ¿ok? Y no es un temblor que se evoca por algún movimiento. Por ejemplo, hay pacientes que llegan porque se asustan, que quieren agarrar un vaso de agua y cuando lo agarran empiezan a temblar, ¿ok? Y esto no es la característica del temblor de enfermedad de Parkinson, es distinto. Las cuestiones de la marcha también es algo muy importante que después pasamos desapercibido, porque por lo general el Parkinson afecta a personas arriba de 60 años. Entonces dicen, está caminando más lento y más encorvado porque ya está viejito. Entonces lo dejan pasar y puede ser la primera manifestación, problemas de la marcha, problemas de que lo ven más lento y lo atribuyen a la edad, ¿no? Entonces esos son como los síntomas que tenemos que tener muy en cuenta al inicio. Pues te iba a preguntar, ¿y estos están asociados a qué tan avanzada está la enfermedad? O sea, dirías que primero empiezas con esto, después esto. Depende mucho. Porque hay algunos pacientes que ya al inicio de la enfermedad empiezan con síntomas más severos, pero al dar tratamiento mejoran
radicalmente. Entonces, no siempre es esta línea del paciente llegó muy rígido o con mucho temblor, está en etapa muy avanzada. Lo que nos pudiera hablar un poquito más de la etapa avanzada quizás son otras cuestiones como cuestiones cognitivas o que el paciente ya empiece a tener mucha atrofia en el cuerpo, ¿no? O que el paciente ya no pueda tener una independencia. Eso sí nos habla de estadios más avanzados. Y también en enfermedad de Parkinson hablar del tiempo es muy importante. Es raro que el Parkinson en los primeros 2 años tengamos una enfermedad avanzada. Por lo general el Parkinson avanza en un promedio de 8 o 10 años. Ya el paciente a esas alturas de inicios de los síntomas ya podemos hablar de enfermedad avanzada. Si nos dicen, ¿sabes qué? Mi abuelo empezó hace, no sé, 1 año con problemas de la marcha, dices, bueno, quizá no es algo avanzado. Pero si me dicen, no, es que esto ya tiene 6 años y nunca lo habíamos tratado, nunca habíamos ido al médico, pudiera ser que ya el paciente ahora sí ya esté en una etapa avanzada. Entonces es la evolución y sí la clínica. ¿Y se sabe qué es lo que lo causa? Ahorita que mencionaste esto, mi abuelo ya empezó con problemas de la marcha. ¿Esa persona tendría que preocuparse si su abuelo tuvo Parkinson de que él posiblemente pueda tenerlo? Como tal, no hay una causa totalmente establecida de qué nos causa la deficiencia de dopamina. Si lo tuviéramos, ya tendríamos pues la cura, ¿no? Porque desafortunadamente no es una enfermedad que tenga un tratamiento curativo. Tenemos muchos factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo sí existe un riesgo hereditario, ¿no? Pero el riesgo hereditario por lo general ocurre en pacientes que empiezan muy temprano. Por ejemplo, a los 40, 45 años. Parkinson juvenil, eso sí es un factor de riesgo para que su descendencia haga estudio genético. Otros factores, lo más importante, la edad arriba de 60 años, si empezamos con algún síntoma, pues sí sospechar, ¿no? De enfermedad de Parkinson, porque casi todo el Parkinson es esporádico, no es como tal una línea hereditaria de forma predominante, es por lo general esporádico. La línea hereditaria es menor, un 15-20%, incluso menos, y factores de riesgo principalmente el ambiente, el tener exposición a ambientes contaminados, a metales, a pesticidas, personas que tuvieron mucho contacto en el campo, por ejemplo, personas campesinas con pesticidas sin protección son de alto riesgo. Y curiosamente se ha hablado que incluso el tabaquismo puede ser hasta factor protector, pero bueno, esto es algo bien contradictorio y no le vamos a decir a las personas fumen, pues obviamente no, ¿verdad? Pero sí, son cosas como que unas agarran para factor de riesgo, otras agarran para factor protector, y a final de cuentas no hay algo que yo les pueda decir, ¿saben qué? Hagan esto o no hagan esto para que no les dé enfermedad de Parkinson. Desgraciadamente no hay. Pero si ustedes tienen un familiar de primer grado con enfermedad de Parkinson que empezó antes de los 60 años, sí recomendaría que empezáramos a fijarnos, ¿no? en algún síntoma temprano, o incluso si es muy característico que toda la línea familiar tiene Parkinson, y hacer la prueba genética. Esto para pronóstico, principalmente nos habla de pronóstico y de un manejo temprano, ¿ok? Pero como tal, algo así establecido no hay todavía. Primer episodio donde escucho tabaco, factor protector. Controversial. Sí, controversial. Sí. Bueno, supongo que no debe ser el tabaco per se, ¿no? Debe de haber alguna sustancia en el tabaco que sea lo que se asocia. Sí, realmente los estudios que se han hecho no han sido como tan extensos, pero se ha visto como que como que se predomina un poco que las personas fumadoras empezaron con síntomas no tan severos o a edades más tardías. Entonces sí, muy controversial. No es algo que recomendemos, pero está en la literatura, o sea que el tabaco puede asociarse a algo protector. Pues sí, ahí está. No, porque hay otras cosas. Sí, entonces bueno, son como detalles curiosos, ¿no? de la investigación que se ha hecho para la enfermedad de Parkinson, que desgraciadamente es una enfermedad que afecta a varias personas actualmente. ¿Y cómo es que llegan al diagnóstico? ¿Qué pruebas o estudios tienen que hacer para decir,
En Parkinson y en general en todas las enfermedades neurológicas todo es la clínica, que eso también es algo muy bonito de la neurología, que afortunadamente todavía no nos desplazan los estudios de laboratorio y demás, la clínica. Cuando nosotros tenemos una clínica muy sugestiva, lo llamamos síndrome parkinsónico, porque engloba lo que ya mencionamos, la bradicinesia, la rigidez, el temblor, problemas de la marcha. Ya cuando nosotros tenemos este síndrome parkinsónico, de las cosas más comunes es la enfermedad de Parkinson, casi el 80% de la enfermedad de Parkinson. Pero para poder decir que es enfermedad de Parkinson tenemos que descartar que no sean otras causas, porque también hay otras cosas que nos pueden generar estas alteraciones de movimiento, infecciones, tumores, infartos cerebrales en las regiones que se encargan de los núcleos del movimiento, deficiencias de vitaminas, acúmulo o depósitos de ciertos metales, y tenemos que hacer una resonancia magnética, que es como ahorita como la primera línea de estudios para descartar otras causas. Después de descartar las otras causas con nuestro síndrome parkinsónico, ya nuestro diagnóstico es casi certero. Sin embargo, no es la única forma de hacer el diagnóstico. Tenemos tanto elaboración de estudios moleculares como el PET el PET FDG, que en México es como lo que más tenemos a la mano, y también podemos hacer estudios moleculares, pero en enfermedad de Parkinson los estudios moleculares se enfocan más en genes específicos para ver si hay como tal riesgo de tener Parkinson, pero no como tal para el diagnóstico. Entonces realmente no tenemos muchos estudios avanzados al alcance para hacer el diagnóstico más que la clínica. Entonces ese es eso, la clínica. ¿Y dirías tú que el Parkinson tiene, el factor de riesgo predeterminante y mayor es la edad? O sea, es como... Es de las cosas... ¿Cómo se distribuye, por ejemplo, no? Sí, es de las cosas que sí tiene mayor peso, porque a final de cuentas el cerebro mayor tiene más riesgo de... inflamación. También nuestros factores de riesgo que tuvimos durante toda nuestra vida implican, ¿no? Ser obeso, aquí en el caso no fumadores, pero hipertenso, tener problemas de hipercolesterolemia. Eso es un factor para que el cerebro sufra estrés oxidativo y genere muchas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si la edad, cuando no tuvimos un estilo de vida saludable, es lo que más peso tiene. Creo que eso y los factores de riesgo, por ejemplo, si es una persona que tiene un síndrome metabólico descontrolado, si nosotros lo detectamos al mismo tiempo que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, sí podemos hacer que mejore, ¿no? O sea, el mejorar estos factores de riesgo pudiera hacer que el paciente mejore. Si nosotros somos una persona de, 70 años que es obesa, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, y aparte, la edad sí nos puede generar tener este factor de riesgo de Parkinson a comparación de una persona de la misma edad que no tenga estos factores de riesgo negativo, ¿no? Entonces, creo que todo, si lo ponemos como en una balanza de a quién dirigir este tipo de pláticas, a veces decimos, lo vamos a dirigir a las personas arriba de 60 años, pero creo que debe ser a gente joven, porque nuestras decisiones a final de cuentas implican en nuestra salud cerebral a futuro, ¿no? Y no lo vemos porque no son cosas que se observan hasta que ya nos da síntomas. Sí, justo un buen de las enfermedades y todo lo que hemos platicado en diferentes episodios, todo cae en estilo de vida, ¿no? Sí. O sea, de verdad es como lo más importante. Sí, y es algo que se nos olvida, o por el tipo de vida que llevamos, que el trabajo, no dormimos. Simplemente el dormir. En neurología lo que más nos afecta en todas las enfermedades neurodegenerativas es dormir menos de 6 horas. ¿Cuántos aquí de nosotros no dormimos menos de 6 horas? Creo que es algo muy, muy constante, ¿no? Y a largo plazo sí afecta muy negativamente en la salud cerebral. ¿Y qué tan frecuente es el Parkinson, al menos en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Porque abuelitos con hipertensión y temas cardíacos conozco bastantes, pero no recuerdo tantas personas con Parkinson. ¿Es frecuente o no? A nivel de enfermedades globales, afortunadamente no está dentro de las primeras.
pero a nivel de enfermedades neurodegenerativas sí estaría en la segunda. Primero sería Alzheimer y después sería enfermedad de Parkinson. En porcentaje, yo estimaría aproximadamente un 15-20% de todas las enfermedades neurodegenerativas. De las enfermedades en general, probablemente un 5%. De las enfermedades ya de adulto, pues de adulto mayor. Entonces sí es prevalente, pero afortunadamente no tan prevalente como algún otro tipo de enfermedades metabólicas, por ejemplo, o algún tipo de cáncer, que son ahorita como de las enfermedades que más están como en las primeras listas. Entonces es más o menos las cifras actuales en México. Y a nivel mundial está aproximadamente igual. O sea, a veces no hay tanta estadística, desgraciadamente, a nivel México, pero estamos casi similar a niveles de Europa o de Estados Unidos. Entonces es eso. Y hablando de factores protectores, dejando a un lado el tabaco, existen otros factores protectores, obviamente estilo de vida, ¿no? Dormir bien, ya lo mencionaste. He oído hablar del término reserva cognitiva, por ejemplo. Sí. Lo vi más para Alzheimer, pero también puede hablarse para Parkinson. Sí, para Parkinson también funciona y en general para todas las enfermedades neurodegenerativas. El tener, es que es muy difícil por el tipo a veces de población que tenemos en México, ¿no? No todas las personas en México alcanzamos un nivel educativo a veces ni de primaria. Y aquí de las reservas cognitivas, que esto habla de nivel educativo alto, ¿no? De nivel educativo arriba de 10 años, contando desde el inicio de tu vida, contar 10 años. Hay personas que no acaban la primaria, ¿no? Entonces esto ya nos hace una población con más factor de riesgo para generar enfermedades neurodegenerativas. En personas con este déficit de cuestión académica, sí podemos hacer quizá algún otro tipo de como de desarrollo intelectual, por así decirlo, con estrategias según el nivel educativo para que el paciente sea apto funcionalmente, con algunas otras estrategias de trabajo y demás, ¿no? Con un profesional que se llama neuropsicólogo o alguna rehabilitación cognitiva, ¿no? Eso existe. Además de esta cuestión, el ejercicio, hacer actividad física y tener masa muscular, eso también nos ayuda bastante dentro de cómo prevenir a largo plazo problemas pues sí, de enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Y pues a final de cuentas, estilo de vida saludable, o sea, no hay más, o sea, no hay como tal que les va a decir una pastilla que te tomes todos los días para que no te dé Parkinson. No existe. Ejercicio, dormir bien, reserva cognitiva, pero bueno, este es un punto con asterisco porque no todas las personas pueden llegar a tener una buena reserva cognitiva, pero si tienen todo lo demás, yo creo que su factor de riesgo sí se puede reducir de forma importante. ¿Y el tratamiento para Parkinson cuál es? Sí, aquí la piedra angular siempre va a ser la levodopa. Siempre vamos a iniciar con levodopa. Ha habido varias propuestas de iniciar con otro tipo de fármacos, pero a final de cuentas la levodopa va ganando. La levodopa es un medicamento que en términos como generales nos ayuda a reponer de forma externa la dopamina. Entonces hace que los síntomas tanto motores como no motores mejoren, pero a final de cuentas no lo cura. Actualmente también tenemos otras estrategias que es la colocación de estimulación en centros específicos del cerebro, ya sea tálamo, hipotálamo, que es el DBS, que eso es un tratamiento quirúrgico completamente. Entonces, en este tipo de escenarios, los pacientes también tienen una mejor calidad de vida porque este tipo de estimuladores se prolonga por muchos años y el paciente incluso puede dejar de tener temblor, dejar de tener rigidez, estar como si nada. Entonces tenemos como varias estrategias para poder tratar el Parkinson. No solamente son cosas farmacológicas, también tenemos este pilar no farmacológico, que en neurología es muy importante y creo que
que debería ser importante tener otro tipo de especialidades. También la red de apoyo que tiene el paciente es importantísimo, la rehabilitación física para que el paciente tenga una buena marcha, una buena estabilidad, porque a final de cuentas el paciente también pierde su forma de caminar de forma estable y puede sufrir caídas, puede sufrir lesiones, puede sufrir tropiezos de forma más constante, y tenemos que hacer que el paciente aprenda a caer, que aprenda a levantarse, que tenga fuerza. Entonces estas estrategias no farmacológicas ayudan bastante. Como te mencioné, tenemos estos síntomas no motores que hablan principalmente de cuestiones de estado de ánimo. Entonces también tener acompañante con psicología, neuropsicología ayuda bastante, y también hay temas incluso gastrointestinales o cardíacos. Entonces bueno, esto también se tiene que ver por parte del equipo correspondiente, ¿no? A veces los pacientes tienen mucho estreñimiento, a veces tienen diarrea, pueden sufrir arritmias, pueden tener esta muerte súbita por cuestiones de Parkinson, ¿no? Que no son cosas afortunadamente tan comunes, pero existen, y tenemos que ver como que todo el panorama general. Otra cosa muy importante aquí en Parkinson, aunque el paciente a final de cuentas él es consciente de su enfermedad, no por ejemplo con Alzheimer, ¿no? Que la persona ya deja de saber qué está pasando. Con Parkinson no. Entonces a veces los pacientes en etapas muy avanzadas tienen por esta pérdida de control de impulso, son personas complicadas, ¿no? No pueden ellos como que tener un autocontrol de ciertas cosas. En Parkinson es muy común que las personas empiecen a apostar, que empiecen a pedir dinero, que empiecen a tener actividad sexual compulsiva, o sea, cosas que muy frontalizados, así les llamamos en neurología. Y la red de apoyo familiar o este síndrome del cuidador también es muy importante verlo en este tipo de pacientes, porque desgraciadamente los fármacos que utilizamos para este tipo de trastornos no motores a veces tienen más efectos negativos y no podemos dar dosis adecuadas o que funcionen. Así que tenemos que ver todo esto en un paciente con Parkinson. No solamente es el movimiento, ¿sale? Son un montón de cuestiones que implican la vida funcional del paciente y de sus acompañantes. Y ahí hay un punto en el que pues justo el tratamiento, como que la enfermedad se vuelva resistente, tengan que hacer otras estrategias. Sí, justo la levodopa es un medicamento que al inicio funciona muy bien, pero después podemos tener problemas por las dosis altas de levodopa. También problemas motores y problemas no motores. Cuando pasa eso, que consideramos que el paciente es como refractario al manejo, ya proponemos la cirugía. Obviamente lo ideal sería que la cirugía se hiciera lo más temprano posible, pero aquí el tema son los costos, ¿no? O sea, no son procedimientos costeables para cualquier persona. Sí existen instituciones públicas que las ofrecen y eso está fenomenal, pero no todas las personas pueden acceder. Entonces, lo ideal sería el DBS de forma inicial, y después de eso también existen otras estrategias. Ya existen bombas de un medicamento que se llama apomorfina, que se coloca el paciente como las bombas de insulina que ahora se utilizan, pero ahora como bombas de apomorfina, y el paciente, por ejemplo, si tiene un evento muy importante, puede ponerse su bomba, el paciente se le explica cómo regularlo y ya el paciente deja de tener síntomas por unas horas, ¿no? No es como que se le quite todo el día, pero al menos sí como intentar mediar cuántas horas al día va a estar bien. Entonces, hay unas estrategias novedosas como este tipo de medicamentos. También tenemos algunos parches de otros análogos de dopamina que nos pueden ayudar a extender como el efecto de la levodopa. Afortunadamente tenemos más estrategias, pero en algún punto de la enfermedad que ya el paciente puede llegar, después de unos 20 años de enfermedad, por ejemplo, ya es difícil incluso con todas estas estrategias. Entonces ya tendríamos quizá que hablar un poco de más cuidados paliativos. Entonces sí es una enfermedad que desgraciadamente no, por más manejo que tengamos actualizado, no nos cura la enfermedad. Nada más nos intenta detener un poquito esta ausencia de dopamina. Y mencionas un término que me parece muy importante ahondar en ello, que es el síndrome del cuidador. ¿Qué es? O sea, sí. Porque no es una enfermedad per se. No es una enfermedad, pero
todas las personas que tienen a un enfermo que deben de tener un cuidado especializado, sufren desgaste. Sí, el paciente, bueno, no es un paciente, no sé, supongamos yo tengo a mi mamá enferma. Sí, tengo que al inicio, pues primero procurar que darle la medicación, que tenga todo a sus horas, después va progresando y tengo ahora que cambiarle el pañal, que bañarla, que soportar que quizá me hable mal porque pues ya no tiene este control de impulsos. Entonces yo como cuidadora me voy a sentir triste, me voy a sentir frustrada, obviamente me voy a enojar con los médicos porque no están haciendo que mi mamá esté mejor. Entonces esta persona en algún punto va a decir, sabes que ya no te quiero cuidar, y creo que también está bien, o sea que está bien, pero tenemos que anticiparnos a esta situación porque después son personas, los pacientes que sufren abandono o los dejan en asilos que no los tienen estas condiciones para cuidar a una persona con este tipo de necesidades específicas, o incluso los dejan en la calle, ¿no? O sea, y esto por el síndrome del cuidador. Obviamente no todos tienen una red de apoyo, hay personas que no tienen quien los cuide, ¿no? Pero estas personas que sí tienen este cuidador también tenemos que darles un apoyo psicológico, que es como lo más importante, o incluso alternar entre cuidadores, porque también a veces solamente recae en un solo cuidador, y eso es lo que tenemos que ver desde el inicio. Oye, ¿cuántas personas pueden ser tu apoyo? No, pues 3, 4, y ya darles estrategias para que entre ellos puedan alternarse, que todos tengan una dinámica familiar ahora con esta nueva enfermedad, ¿no? Dentro de la casa. Entonces es algo para mí es muy importante verlo en conjunto, porque no solamente es darle la levodopa y ver cuánta levodopa le voy a dar al día, es ver qué síntomas le mejoré, qué síntomas no le mejoré, porque a veces no nos enfocamos en cuál es la peor afectación que tiene el paciente. Quizá nosotros en la consulta lo vemos temblando, está así el paciente, pero el paciente dice, es que a mí no me molesta el temblor, a mí me molesta que estoy rígido, a mí me molesta que estoy triste, a mí me molesta que tengo diarrea, pero el temblor está así, y si yo no lo escucho en la consulta y me enfoco nada más en darle el medicamento para que no tiemble, creo que no funciona. O sea, como que el tratamiento de tanto Parkinson como todas estas enfermedades neurodegenerativas se enfoca en qué le afecta más al paciente y qué le afecta más al cuidador. O un paciente con Parkinson que está muy rígido y el cuidador no le puede cambiar el pañal, ¿qué vamos a hacer? Obviamente no vamos a dejar que el paciente no se le cambie el pañal y se le haga una úlcera y después se complique y se infecte, ¿no? Y todo solo porque no pudimos corregir algo, por no preguntar qué era lo que más molestaba en casa, ¿no? Entonces creo que es más ver más allá de eso. Sí, es complicado. Y hablemos, doctora, entonces de hacia dónde van las nuevas terapias. O sea, sé que es una de las enfermedades en donde como que los tratamientos son muy estándar, ¿no? No hay tantas ramas. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esto para Parkinson? Sí. ¿Hacia dónde va? Bueno, aquí es más con la cuestión quirúrgica. Creo que ahorita la cuestión quirúrgica es lo que más ha estado como en boca de todos, y más en qué centros cerebrales estimular y las frecuencias que otorgar, ¿no? Para que estos estimuladores tengan una funcionalidad como por largos periodos de tiempo y el paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces creo que ahorita se va más enfocada a la cuestión quirúrgica. Hay algunos protocolos también de medicamentos modificadores de la enfermedad, pero realmente ninguno está en una fase como para poder hablar de ellos todavía. Ahorita está más que nada en la cuestión de estos protocolos quirúrgicos. Los otros que había mencionado, tanto esta bomba de morfina, ya realmente en México tiene... Bueno, no tantos años, pero el mercado europeo y mercado americano ya tiene unos 10 años. O sea, no es un medicamento realmente tan novedoso, pero en México pues sí es algo que recientemente llegó. Entonces creo que ahorita vamos más por la cuestión quirúrgica y también la detección como temprana para poder ver si el paciente desde diagnóstico temprano pueda llegar a tener una intervención quirúrgica. Entonces creo que va más enfocado por ahí. Y antes de que se me pase, en términos de detección temprana,
Mencionaste que si alguien tuvo un padre o abuelo con Parkinson temprano, eso es como determinante para hacer prueba genética. Fuera de las pruebas genéticas, ¿hay algún biomarcador que pueda decir como si hay presencia de esto? No, sí, no, realmente no. A veces se pudiera hablar un poco de hacer una punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo y obtener ciertos biomarcadores, pero realmente no tienen una funcionalidad actual. Entonces, no más que nada son las pruebas, son los marcadores genéticos, pero no nos ayudan tampoco tanto para el diagnóstico, es más para pronóstico. Hay estudios de imagen como PET y estas otras variantes con biomarcadores, pero tampoco están ahorita, al menos en México, que nos ayuden a poder hacer un diagnóstico. Nos ayudan mucho para diagnósticos diferenciales, eso sí, pero no para tal detección temprana de enfermedad de Parkinson. Para diferenciales sí, pero para Parkinson puro no. Entonces sí es complicado de este tipo de avances, tanto para tratamiento, para diagnóstico, porque no hay mucho que ofrecer. Sí, ahora sí que la misma naturaleza de la enfermedad no nos permite, ¿no? Exactamente. Hasta que no sepamos bien por qué se origina, pues... Sí, no tenemos como algo específico. Entonces, y en neurología en general todas las enfermedades son así, o sea, no hay hay poquitas en las que sí podemos tener un biomarcador bien específico, un estudio de imagen muy específico para detectar el diagnóstico de forma temprana. Entonces, esa es como la parte negativa de la neurología, que en nuestros tratamientos casi ninguno es para curar, y nuestros diagnósticos o nuestras herramientas diagnósticas también están a veces algo limitadas, tanto por los costos, por las cuestiones en México, el acceso y demás. Entonces sí. Sí, que radica precisamente en lo interesante que pueden llegar a ser estas enfermedades, ¿no? Aún hay mucho que descubrir de ello, ¿no? Tan solo el hecho de que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que lo causa o qué es lo que lo detona, ¿no? Sí, o sea, tenemos muchos factores de riesgo, pero así algo puntual no hay. Entonces sí es muy complicado, hay mucha investigación que yo esperaría que en algunos 2-3 años tengamos más cosas nuevas para poder ofrecer. Entonces sí hay mucho campo de investigación, mucho campo. Y duda de la prueba genética esta que mencionabas, ¿qué se busca en esa? O sea, ¿se busca alguna proteína? ¿Se busca algún gen en específico? Un gen es la parquina. Hay varios tipos de PARC. No solamente está el PARC, que ese es 1, 2 y 6, pero tenemos más fenotipos genéticos que nos hacen detectar como la familia de Parkinson. Y también según este gen es lo que nos hace, como que nos da la probabilidad, si nosotros lo tenemos, qué probabilidad tenemos de realmente desarrollar la enfermedad, porque podemos ser portadores del gen, pero no desarrollar la enfermedad. Entonces hay algunos que sí están como más, ya están detectados de, bueno, tienes un 60% de sí presentar Parkinson. Los juveniles son estos de PARC, entonces son los que más nos enfocamos, porque son los que sí dan manifestaciones, y también o sea, los pacientes jóvenes pueden tener descendencia ya con Parkinson a los 20, 30 años, que sí existe. Y eso sí son casos muy complejos, muy complejos, que a final de cuentas no podemos ofrecer, a pesar de que sepamos que van a desarrollar la enfermedad, es lo único que le podemos decir. No sabes cuándo, en qué momento. Quizá poner un estimulador temprano, pero darle una vida de unos 30 años más y ya ver cómo evoluciona la enfermedad. No, pero es lo que hay ahorita. Qué fuerte es. Sí, sí, es complicado. O sea, con todas estas neurológicas degenerativas tempranas es muy complicado de dar este tipo de diagnósticos, porque no tenemos cura. Lo malo. Y en este Día Mundial del Parkinson, ¿qué es lo que quieres que se lleve la audiencia? ¿No? ¿Cuáles son esos puntos que vale la pena como tener en mente? Sí. Bueno, creo que aquí el empezar a pensar que el Parkinson es una enfermedad compleja, que no solamente es temblor, que son otros datos, ¿no? Dar una visión más amplia a nuestros adultos mayores que están alrededor de nosotros, observarlos, ver si están muy lentos, si tienen problemas del comportamiento que no tenían, este tipo de cosas, llevárnoslas a casa para evaluar qué familiar puede necesitar un neurólogo temprano. Eso... que no es malo acudir al neurólogo,
que tampoco es malo tomar levodopa, porque después también hay un tabú de que la levodopa es malísima y los pacientes incluso ya cuando tienen el diagnóstico de Parkinson llegan al consultorio, no quieren tomar levodopa, que porque alguien les dijo que los va a dejar ciegos, que no sé, muchos rumores de la levodopa, entonces tampoco creer esa parte, ¿no? La levodopa es parte fundamental del tratamiento y que tenemos que tener una visión más amplia de qué hacer, ¿no? O sea, si usted ya tiene una persona con Parkinson en casa, buscar ayuda en caso de que tenga pues frustración por el diagnóstico, que no entienda por qué está pasando lo que está pasando, ayuda, buscar como más equipo, ¿no? Que les pueda ayudar si no están a gusto con el manejo que se le está dando quizás a su paciente. Entonces yo creo que eso, concientizar a la detección temprana de los síntomas y acudir al neurólogo. Y yo creo que valdría la pena como enfatizar un poco más la parte de la levodopa. Creo que yo no había escuchado. ¿Tú habías escuchado lo de la levodopa? Pues no, así que la satanizaran, la verdad es que no. No, eso también es nuevo para mí. ¿Qué es lo que dicen? Y hablemos un poquito más de ese medicamento. O sea, ¿por qué no nos deja ciegos? Sí. Y por qué sí es un medicamento seguro y pues, sí, claro. Sobre todo. Sí, no sé de dónde sale este rumor. Yo creo que también, las mismas personas con alguna condición como Parkinson también generan a veces sus mismos grupos, ¿no? De que se juntan y hacen sus grupos de Parkinson. Sí, bueno, y ahí florecen. Sí, sí, ahí hay pues rumores, ¿no? De la levodopa. Es un medicamento que sí es especial por el tipo de absorción que requiere. Sí, es un medicamento que lo tomamos vía oral y requerimos que se absorba de forma correcta en el intestino para que ya procesado ahí pueda ir atravesar barrera hematoencefálica y llegar a los núcleos dopaminérgicos. Entonces lo que hace a final de cuentas es intentar sustituir esta ausencia de la dopamina, ¿no? Y esto nos ayuda de forma general. Sin embargo, como comenté, la dopamina no solamente está en el cerebro, ¿sí? Tenemos otros órganos que tiene dopamina y desgraciadamente la levodopa no es un medicamento selectivo del cerebro, ¿sale? También va a otras regiones. Entonces la levodopa, si no sabemos ajustar bien la dosis y si no le explicamos al paciente cómo tomarla, podemos tener efectos adversos. De las cosas más comunes es cuestión gastrointestinal. Puede tener mucha náusea, el paciente puede tener diarrea, distensión abdominal y no suele ser tolerada con dosis altas al inicio. Por eso tenemos que irla como que graduando exactamente. Y a veces erróneamente se empiezan con dosis muy altas de levodopa y quizá también eso pudiera ser parte de los rumores, ¿no? De que la levodopa es malísima, de que me la tomé y me hizo sentir fatal. Entonces yo creo que quizá, bueno, ahorita como que retomando eso pudiera ser como de las causas, porque sí es un medicamento especial, ¿no? El paciente debe, para poderlo tomar y que se absorba de forma correcta, debe estar en ayuno. Debemos de eliminar en la alimentación algunos alimentos con proteínas muy grandes, leche, carbohidratos, carnes rojas, porque compite mucho con proteínas grandes la levodopa. Entonces si tenemos esta alimentación, se pega la levodopa a la proteína y ya no se absorbe. Y también en México, que tenemos mucha prevalencia de Helicobacter pylori, el tener el Helicobacter pylori también nos hace que no se absorba bien la levodopa, que nos pueda generar más efectos adversos. Entonces sí es un medicamento complejo y por eso debemos de individualizarlo. No todos los pacientes van a requerir la misma dosis de levodopa. Y también tenemos otros medicamentos que nos ayudan a potenciar la dosis, bueno, no la dosis, sino el efecto de la levodopa, y que nos ayudan como por otras vías a poder tener la dopamina en niveles más adecuados y a mejorar los síntomas motores y no motores, que son los parches que comentaba. Hay también otros medicamentos vía oral, la bomba. Entonces son otros medicamentos antagonistas dopaminérgicos que nos ayudan a mediar, ¿no? No solamente la dopamina está en la batalla, la dopamina de la levodopa está en el resto de fármacos, pero sí es un medicamento complejo. Y eso es algo que a veces se nos olvida mencionar, ¿no? Es como, te vas a tomar este medicamento, sí. Ok, pero ¿en qué momento? ¿A qué hora? ¿Qué sí que puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Sí. Y bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? Porque si algo sabemos es que muchas veces el paciente, pues, como de, ay, bueno, ya cómete eso, papá, ¿no? Sí.
déjalo, ¿no? No ponen atención. No siguen saben instrucciones. Sí. Exacto, y no saben pues las consecuencias que se puede llegar a tener. Sí, o sea, sí hay que explicarles bien, porque tampoco es que van a tener una dieta totalmente restrictiva, no les vamos a quitar todo lo que les gusta, pero sí decir qué alimentos están, pues no prohibidos, pero sí limitarlos lo más posible y cuáles son los que vamos a tener que consumir más para que esta buena alimentación también nos ayude a un buen efecto del medicamento, porque sí, la absorción del fármaco es de las cosas también que después, al no ver que el paciente tiene respuesta y no vemos esa cosa sencilla, podemos decir ya es refractario a la levodopa, por ejemplo, ¿no? Y antes de investigar por qué es refractario, igual es un Helicobacter pylori que no se ha tratado, es una hernia hiatal, es porque el paciente tiene síndrome de mala absorción por X cosas, o sea, son un montón de factores que puede hacer que lo cataloguemos como refractario a la levodopa. Entonces sí es como que un paciente muy complejo, o sea, el paciente de Parkinson es un paciente demasiado complejo y a veces solo vemos como el temblor, ¿no? Entonces eso, también ese otro mensaje, ¿no? Es más que el temblor, el Parkinson. Sí, animar a la gente que cuando acuda a estos tratamientos, pues hable de todo lo que padece, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si yo tengo gastritis, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver con el Parkinson? Y no lo dice. Sí, también nosotros como neurólogos lo tenemos que preguntar, porque no es la culpa del paciente no decirlo, es también el que tenemos que evaluar nosotros en la consulta. Son consultas extensas. Las consultas de primera vez de Parkinson sí son consultas que a veces te puede llevar hasta 2 horas. A veces es complicado que una consulta de primera vez tengas el tiempo de 2 horas, pero es lo que se requiere, ¿no? Tenemos también escalas específicas para cuestiones motoras y no motoras, que incluso es una lista de unas 4 o 5 hojas que tenemos que ir preguntando, ¿no? A veces por practicidad no lo hacemos, deberíamos de, pero sí está esta asociación que es la MDS, que es la Asociación de Movimientos Anormales, y tenemos nuestra escala que es la UPDRS, ¿ok? Esta UPDRS es la que nos rige para ver cómo está el paciente con lo motor y lo no motor. Entonces sí tenemos como una forma de evaluarlo de forma cuantitativa, pero a veces no es tan funcional, a veces se usa más como para protocolos, pero en la consulta sí nos ayuda, al menos en la primera consulta, para ver qué cosas motoras y no motoras tiene el paciente y así no se nos olvida qué preguntar. Estreñimiento, estado de ánimo, vida cotidiana, sueño, todas las cosas, ¿no? Que a veces si no tenemos la lista se nos puede llegar a olvidar. Entonces sí hay formas como de agilizar esa parte. Pues doctora, muchísimas gracias por la charla, definitivamente, y quiero volver a recalcarlo antes de terminar, que se haya dicho que el tabaco es factor protector no quiere decir que si tiene Parkinson ponga a fumar al paciente ni nada de eso, ¿no? Pues doctora, muchísimas gracias, de verdad una charla muy interesante. Clau, muchísimas gracias. Igualmente Diego, doctora, de verdad muchas gracias por su tiempo y todo lo que nos compartió. Sí, muchas gracias por invitarme y aquí estamos para seguir hablando de más temas neurológicos. Muchas gracias. Claro que se repita para platicar Alzheimer y la migraña también, por ejemplo. Sí. En mi mente, pero sería migraña. Tenemos muchos temas de neurología que platicar. Perfecto. Nosotros encantados. Y si a ustedes también se les ocurren otros temas, déjenlos en los comentarios y nos escuchamos en el siguiente episodio de Más Allá de la Ciencia. Listo. Muchas gracias. Más Allá de la Ciencia, un podcast de Health Pharma Professional Research.